¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1, se pospone el caso Anaya con sus asegúnes. A petición de la defensa, la audiencia de imputación del ex candidato presidencial y ex dirigente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, se aplazó para el próximo 31 de enero a las 9 de la mañana. El juez aceptó los argumentos de la defensa de Anaya, pero también estableció una nueva condición, que el panista tendrá que presentarse físicamente. Es decir, que la audiencia ya no será a distancia por videoconferencia y que el llamado joven maravilla tendrá que asistir personalmente al juzgado del reclusorio norte, donde en una de esas lo entancan. De lo contrario, la Fiscalía General de la República tendrá la oportunidad de presentar cualquier recurso, incluso la prisión preventiva, si no se presenta físicamente, insisto, el lunes 31 de enero del 22. La diligencia que estaba prevista para este día se realizó de manera virtual desde el área de juzgados del penal. En la pantalla apareció Anaya, acompañado de su abogado, de acuerdo con fuentes judiciales. Ambos argumentaron que aún tienen que revisar 37,000 páginas que integran la carpeta de investigación. Anaya está acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a través del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para la aprobación de la reforma energética promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto. La 2. Sobre este mismo asunto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pide a Ricardo Anaya que regrese al país, que dé la cara, que aclare la acusación de corrupción en su contra y la traición al PRI. En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, subrayó que es un asunto que está viendo nada más la Fiscalía, pero recordó que se trata de sobornos que se entregaron a legisladores para que aprobaran la reforma energética de Peña Nieto. Yo no di instrucciones de que se le castigara o se le investigara, porque yo no actúo así. No es muy fuerte la venganza. ¿Se acusa que hay persecución en su contra? Él argumenta eso, pero debería de enfrentar las cosas y aclarar si recibió el dinero, cuál era su relación con Peña, cuántas veces se entrevistó con Peña, qué temas trataron, cuál fue su papel cuando se aprobó lo de las llamadas reformas estructurales, por qué fue la ruptura, quién le aconsejó de que amenazara en la campaña a Peña con meterlo a la cárcel. Él no se mete, pero sí se mete. En otros asuntos, el presidente reprochó la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y la consejera electoral Carla Humphrey, celebrada en Guatemala. Subrayó que no es correcto porque el servidor público debe evitar escándalos al celebrar eventos sociales. Se convirtió en un escándalo, precisó, porque, aunque se trató de un acto privado, los asuntos públicos en México son cada vez más públicos, por lo que recomendó a los servidores que actúen con moderación, con austeridad y que vivan en la justa medianía. Por último, dijo que hoy viajará desde su Palacio Nacional a Nueva York para participar mañana martes en su calidad de presidente del Consejo de Seguridad de la ONU con un discurso en contra de la corrupción. La 3, en punto de las 0 horas de este lunes 8 de noviembre, se reabrió la frontera con Estados Unidos para cruces no esenciales vía terrestre o marítima. Durante la tarde y noche del domingo, largas colas de cientos de autos se formaron esperando pasar
a territorio estadounidense. En algunos casos se trató de filas de varios kilómetros. En cuanto se reabrió el acceso y ya durante el transcurso de la mañana, pues disminuyó notablemente la afluencia vehicular en las garitas. Después de 20 meses, desde marzo del año pasado, los viajeros no ciudadanos podrán pasar a territorio estadounidense con fines turísticos. Pero hay condiciones. Los visitantes deben tener el esquema completo de vacunación contra el COVID-19, así como una prueba de antígeno o PCR negativa realizada 3 días antes de su ingreso. Y no podrán entrar por el momento a quienes se les hayan aplicado las vacunas rusas Sputnik 5 y la china CanSino, hasta que éstas no sean autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. La revisión del certificado de vacunación será aleatoria entre noviembre y diciembre y obligatoria desde enero del 22. La 4, una nueva inversión para la refinería de Tula. El presidente López Obrador anunció este domingo su reactivación a través de una millonaria inversión que dijo permitirá concluir la construcción de la planta coquizadora de la refinería de Tula Hidalgo, una planta que quedó inconclusa durante el sexenio de Peña Nieto debido, aseguró el presidente, a la corrupción en que estuvo involucrada la empresa brasileña Odebrecht. Ya terminada su construcción, López Obrador afirma que no se tendrán que comprar gasolinas al extranjero. Ya se reinicia esta gran obra que va a permitir tener más producción de gasolinas. Es una inversión de alrededor de 60,000 millones de pesos. Nada de crédito, puro presupuesto. Todo lo que se logra porque ya no hay corrupción y por la austeridad republicana. 60,000 millones de pesos de inversión en esta planta. Nada más pónganse a pensar lo que significa para esta región, para Tula. Es reactivar la economía porque son muchos empleos, es trabajo, es bienestar para nuestro pueblo. Bueno, acaba de reiniciarse esta obra y la vamos a terminar, como todas las obras, para finales del 2023. La 5. La Secretaría de Salud reportó que en las últimas 24 horas se dieron 60 nuevas defunciones relacionadas con el COVID-19. Con esta cifra se acumulan 289,000 muertes en el país desde el inicio de la pandemia. Detalló que hay en el territorio nacional 22,000 casos nuevos activos, por lo que son susceptibles de poder transmitir el virus. En lo que corresponde a la campaña nacional de vacunación, se informó que se aplicaron 310,000 dosis más para sumar un acumulado de 128 millones. Se han registrado 78 millones de personas que por lo menos tienen una dosis, de las cuales 62 millones ya tienen el esquema completo. La 6. El tan comentado y sufrido desabasto de medicamentos en nuestro país, sobre todo el más dramático, el de los niños con cáncer, empieza a tener una explicación. Resulta que el gobierno de la 4T le dio a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS 6,000 millones de dólares, casi 130,000 millones de pesos para la compra de medicinas. Pero una investigación encabezada por María Elena Pérez Jaén, excomisionada del INAI, cuestiona qué ha pasado con esos recursos. Pero entonces, ¿qué se ha hecho con ese dinero, que es una cantidad monstruosa? 6,000 es lo que no sabemos. No hay transparencia. Por eso, de ahí que no sabemos cómo los ha ido gastando, porque además en el convenio que firmó la UNOPS con el gobierno, le concedieron la inmunidad diplomática para guardar además absoluta confidencialidad de toda aquella información clasificada como confidencial.
Entonces lo que nosotros hicimos ahora, la semana pasada, fue ir al INAI y le llevé un documento debidamente fundado y motivado, Ricardo, para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el conocido como el INAI, que es el órgano constitucional autónomo en México para hacer cumplir la ley, obligue a la UNOPS a la transparencia y a la rendición de cuentas. La 7. La caravana migrante ya está en Oaxaca. Los más de 3.500 ciudadanos centroamericanos y caribeños que desde hace 2 semanas partieron de Tapachula, Chiapas, llegaron este domingo a Oaxaca, luego de 300 kilómetros recorridos. A las 8:40 de la mañana, el contingente arribó a Los Corazones, en el municipio de San Pedro Tapanatepec, en medio de un operativo de vigilancia del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, que reportan que hasta el momento todo ha transcurrido en calma, luego de los enfrentamientos de la semana pasada. Los integrantes de esta caravana tienen como objetivo la Ciudad de México, para la que les falta todavía poco más de 700 kilómetros de recorrido para tratar de regular su situación migratoria y quedarse a trabajar en nuestro país. Aunque muchos tienen todavía la esperanza, claro, de llegar hasta los Estados Unidos. El plan por el momento es dirigirse hacia Coatzacoalcos, Veracruz, para continuar su camino hacia la capital del país. La 8. Sandra Romandía, directora editorial de MX y colaboradora nuestra, nos descubre dónde están los refugios de los líderes del crimen organizado que operan en la Ciudad de México. En tu columna de El Universal nos hablas de Benjamín el Benjas, un temible homicida, pero también dedicado a la extorsión, control de territorios y con vínculos con la Unión Tepito. Pero ¿cómo está la conexión con lo que señalas es una base de operaciones en Hidalgo? Sandra, te escuchamos. Muchas gracias. Pues sí, en mi columna del Universal titulada Hidalgo, refugio de narcos de la Ciudad de México, pues cuento un poco cómo se han expandido o han encontrado un territorio fértil, ¿no?, para esconderse y operar desde ahí algunos de los líderes de las bandas del crimen organizado que operan específicamente en la Ciudad de México. Y empieza esta historia, como bien mencionas, con el caso de Benjamín, conocido como el Benjas, quien es pues está señalado e investigado por ser un multihomicida en la Ciudad de México, generador de violencia, que hay que recordar que en la Ciudad de México operan 3 o 4 grupos principales, uno de ellos es el de Tepito, pero que a raíz de que hace 2 o 3 años pues se han detenido varios de sus líderes, pues se ha fragmentado, ¿no? Y han podido nacer o desarrollarse o empezar a operar otros grupos. Uno de ellos es el Benjas, y quien fue detenido recientemente, el pasado 12 de agosto, en Hidalgo. La 9. La checomanía es ya una realidad en México. Luego de una semana de enormes expectativas de lo que podría suceder en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Sergio Checo Pérez logró lo que ningún otro piloto mexicano había hecho: subir al podio en el Gran Premio de México. Checo culminó tercero detrás de su compañero Max Verstappen de la escudería Red Bull y de Lewis Hamilton de Mercedes, en una carrera en la que demostró su gran concentración en la toma de decisiones para no perder en ningún momento su lugar dentro de los 3 primeros. Luego de una pelea emocionante contra Hamilton, en la que por momentos parecía arrebatarle el segundo puesto, el piloto mexicano hizo estallar de júbilo a las miles de personas presentes en el autódromo y a los millones que siguieron la carrera por televisión. Es tiempo de un tequila, gritó Pérez segundos después de cruzar la meta con su equipo de trabajo. Esta hazaña superó el 4º lugar obtenido por el inolvidable Pedro Rodríguez en 1968 en un gran premio celebrado en nuestro país. Esta es la 15ª vez que Checo sube al podio de ganadores durante su carrera en Fórmula 1 y el 3º consecutivo después de haber ocupado la posición número 3 en Turquía y en los Estados Unidos. La 10.
Compartimos apellido, aunque no éramos parientes, pero él sí era mi hermano. Un hombre entrañable de una gran bonomía. Yo tuve el privilegio de su amistad fraterna en todos sentidos. El Rochón, como lo conocíamos, es sin duda alguna un actor irrepetible, con una enorme presencia escénica, una voz maravillosa de bajo profundo y una calidad histriónica de altísimo nivel. Hizo cine, teatro y televisión, destacando siempre en todo momento. De hecho, es considerado como el prototipo del villano por excelencia, aunque en lo personal era un dulcísimo, delicioso, delicadísimo ser humano, un lector voraz. Cuando compartíamos libros, a los 2 o 3 días me llamaba y me daba una crónica completa del libro que yo le había dado, cuando yo apenas empezaba a leer el suyo. Un ajedrecista formidable, con una sapiencia impresionante. Tuve la fortuna de conocerlo y de tratarlo todavía más intensamente en nuestro programa hermano para gente grande, del que fue colaborador permanente, leyendo poemas de grandes autores, en su inmensa mayoría de habla hispana, con esa voz única y esa capacidad interpretativa que a todos nos atrapaba. Y así es como quiero recordarlo, y para ello hemos seleccionado una de sus participaciones con un poema que, bueno, pues parecía premonitorio. Fin de ciclo de José Emilio Pacheco. Es el inmenso Enrique Rocha. Y la venganza no puede engendrar sino más sangre derramada. ¿Quién soy? ¿El guarda de mi hermano? ¿O aquel a quien adiestraron para aceptar la muerte de los demás, no la propia muerte? ¿A nombre de qué puedo condenar a muerte a otros por lo que son o piensan? Pero ¿cómo dejar impunes la tortura, el genocidio y el matar de hambre? No quiero nada para mí. Solo anhelo lo posible e imposible, un mundo sin víctimas. ¿Cómo lograrlo? No está en mi poder. Escapa a mi pequeñez, a mi pobre intento de vaciar el mar de sangre que es nuestro siglo con el cuenco trémulo de la mano. Mientras escribo, llega el crepúsculo. Cerca de mí, los gritos que no han cesado no me dejan cerrar los ojos. Y así, con un hasta siempre, amadísimo Enrique, llegamos hoy al final. Pero recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completos en nuestras redes sociales y, por supuesto, aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.